Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Continuamos esta mañana con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. Desde la semana pasada terminamos ya la célebre obra de Ávila, Audifilia, y comenzamos con su rico epistolario. En concreto, mi hermano Fernando dejó comenzada la carta 1, una carta crucial que Ávila dirige a Fray Luis de Granada y que es una síntesis preciosa de su espiritualidad sacerdotal, de grandísima actualidad a día de hoy, al ser escrita por un doctor de la Iglesia. Bien, vamos a continuar por donde Fernando se detuvo y, como veréis, es una carta larga que merece la pena leerla más que comentarla. Haremos algunos incisos para explicar lo que pueda no entenderse, pero merece la pena que la escuchemos con atención, especialmente los sacerdotes o personas consagradas y también, por supuesto, los padres de familia, que de ellos toma ejemplo Ávila para la paternidad espiritual. Le pedimos para ello al Espíritu Santo que nos ilumine, que Cristo vivo nos encienda en su amor, para que aspiremos a lo más alto, porque si faltan santos hoy es porque faltan grandes deseos. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos encienda en deseos de verdadera santidad, de dar la vida para que otros tengan vida. Continuamos leyendo esta carta. Dice: con atención y casi sonriéndome, leí la palabra que vuestra reverencia en su carta dice, que le parece dulce cosa engendrar hijos y traer almas al conocimiento de su Criador, y respondí entre mí: dulce guerra para los inexpertos. El engendrar no más confieso que no tiene mucho trabajo, aunque no carece de él, porque si bien hecho ha de ir este negocio, los hijos que hemos por la palabra de engendrar, no tanto han de ser hijos de voz, cuanto hijos de lágrimas, porque si uno llora por las almas y otro predicando las convierte, ¿no dudaría yo de llamar padre de los así ganados al que con dolores y con gemidos de parto los alcanzó del Señor, antes que al que con palabra pomposa y compuesta los llamó por de fuera? A llorar aprenda quien toma oficio de padre, para que le responda la palabra y respuesta divina que fue dicha a la madre de San Agustín por boca de San Ambrosio: hijo de tantas lágrimas no se perderá. A peso de gemidos y ofrecimiento de vida, da Dios los hijos a los que son verdaderos padres, y no una, sino muchas veces ofrecen su vida, porque Dios dé vida a sus hijos, como suelen hacer los padres carnales. Empezamos con unas letras que todo sacerdote, toda persona consagrada, incluso todo padre de familia, debería grabar a fuego en su corazón. Más aún, debería ponerlo en la cabecera de su cama para recordarlo todas las noches. A llorar aprenda quien toma oficio de padre. Los hijos que hemos de engendrar no han de ser tanto hijos de voz, cuanto hijos de lágrimas. Oh, qué confundidos estamos a veces. Pensamos que solas nuestras buenas y bellas palabras van a engendrar hijos para Dios, que todo depende de nuestra actividad, de los fuegos artificiales, en los que a veces, por desgracia, está lleno nuestro ministerio sacerdotal o nuestra misión pastoral, y olvidamos lo más importante, que los hijos han de ser hijos de lágrimas, hijos engendrados por la oración, por la penitencia, por implorar a Dios por su conversión, por ofrecer la vida para que ellos tengan vida. Qué confundidos estamos a veces, queridos hermanos. También los padres de familia. Pensamos que los hijos van a atender solo a nuestras palabras, a nuestras órdenes, y es entonces cuando incluso como padres nos rebelamos. No está ahí la clave, padre o madre de familia. La clave está en que te preguntes: ¿cuánto oras por tu hijo? ¿Cuánta penitencia haces por su conversión? ¿Cuánto ruegas al Señor por él? ¿Ofreces toda tu vida por él? ¿Muchas veces? Pues si ya lo haces, no temas, confía, que hijo de tantas lágrimas no se perderá. Proseguimos. Y si esta agonía se pasa en engendrar, ¿qué piensa, padre, que se pasa en los criar? ¿Quién contará el callar que es menester para los niños, que de cada cosita se quejan, el mirar no nazca envidia por verse otro más amado, o que parece serlo, que ellos? El cuidado de darles de comer, aunque sea quitándose el padre el bocado de la boca, y aun dejar de estar entre los coros angelicales, por descender a dar sopitas al niño. Es menester estar siempre templado, porque no hay el niño alguna respuesta menos amorosa, y está algunas veces el corazón del padre atormentado con mil cuidados, y tendría por gran descanso soltar las riendas de su tristeza y hartarse de llorar, y si viene el hijito, ha de jugar con él y reír,
como si ninguna otra cosa tuviera que hacer, pues las tentaciones, sequedades, peligros, engaños, escrúpulos, con otros 1000 cuentos de siniestros que toman, ¿quién los contará? ¿Qué vigilancia para estorbar no venga a ellos? ¿Qué sabiduría para saberlos sacar después de entrados? Paciencia para no cansarse de una y otra y 1000 veces oírlos preguntar lo que ya les ha respondido y tomarles a decir que lo que ya se les dijo. ¿Qué oración tan continua y valerosa es menester para con Dios, rogando por ellos, porque no se mueran? Porque si se mueren, créame, Padre, que no hay dolor que a éste se iguale, ni creo que dejó Dios otro género de martirio tan lastimero en este mundo, como el tormento de la muerte del Hijo en el corazón del que es verdadero Padre. ¿Qué le diré? No se quita este dolor con consuelo temporal ninguno, no con ver que si unos mueren otros nacen, no con decir lo que suele ser suficiente en todos los otros males. El Señor lo dio, el Señor lo quitó, su nombre sea bendito, porque como sea el mal del alma y pérdida en quien pierde el alma a Dios, y sea deshonra de Dios y acrecentamiento del reino del pecado, nuestro contrario bando, no hay quien a tantos dolores tan justos consuele. Y si algún remedio hay, es olvido de la muerte del Hijo. Mas dura poco, que el amor hace que cada cosita que veamos y oyamos luego nos acordemos del muerto, y tenemos por traición no llorar al que los ángeles lloran en su manera, y el Señor de los ángeles oraría y moriría si posible fuera. Cierto, la muerte de uno excede en dolor al gozo de su nacimiento, y bien de todos los otros. Otro párrafo memorable de Ávila que emociona al que lo lee y ha tenido experiencia de la verdadera paternidad espiritual, y por supuesto también lo comprenden perfectamente los padres carnales. Qué cuidado hay que tener con los hijos espirituales, con nuestros fieles, para que no vean nuestros momentos de tentación, de penumbra, de sequedad espiritual. En relación a esto, es asombroso ver cualquier vídeo de Santa Teresa de Calcuta, viendo cómo hablaba de Dios, de su amor infinito, y saber que en esos momentos, como descubrimos tras su muerte, estaba en una terrible noche oscura, no veía nada, no sentía nada, era verdaderamente pobre entre los pobres, porque no sentía a Dios, no lo veía. 40 años así. Sin embargo, nada, como si no ocurriese nada a los ojos del mundo, más aún con el fervor tan grande con el que siempre la escuchábamos hablar. Y nada se reflejaba en su rostro. No soportaba incluso ni siquiera las fotos, los medios de comunicación. Sin embargo, ofrecía cada foto por la salvación de las almas. Bien, pues esto es, hermanos, este es el cuidado que hemos de tener. Somos los sacerdotes ministros de Dios, y ni que decir también los padres de familia. Mucho cuidado con qué hacer partícipes de vuestros males a vuestros hijos. Ciertamente habrá cosas que deban saber, pero otras deben quedar en el corazón, entre Dios y tú, entre los esposos y Dios. Y sigue Ávila hablando del dolor de perder a un hijo espiritual, de que espiritualmente se muera. Por eso dice, qué oración continua, tan continua y valerosa es menester para con Dios, rogando por ellos, porque no se mueran, porque si se mueren, créame, Padre, que no hay dolor que a éste se iguale, ni creo que dejó Dios otro género de martirio tan lastimero en este mundo como el tormento de la muerte del Hijo en el corazón del que es verdadero Padre. Oh sí, hermanos sacerdotes, oremos sin desfallecer por las almas que Dios nos encomienda, por los hijos que Dios nos dé, oremos sin descanso, encomendémosles a los santos del cielo para que intercedan por ellos, sostengámoslos con nuestra pobre oración, con el ofrecimiento en holocausto de nuestra vida. El beato Eduardo Pope, sacerdote diocesano belga, dirá que un corazón de sacerdote que no sangra no es un corazón de sacerdote. Sí, pues hasta este dolor ofrezcámoslo porque Dios los traiga de nuevo a sus brazos, porque Dios sostenga en su amor a los hijos que Dios nos dé. Bien, continuamos leyendo, que como veréis la carta es preciosa y merece mucho la pena. Dice ahora sí Ávila a su amigo Fray Luis de Granada: por tanto, a quien quiere ser padre, conviénele un corazón tierno y muy de carne para ver compasión de los hijos, lo cual es muy gran martirio, y otro de hierro para sufrir los golpes que la muerte de ellos da, porque no derriban al padre o le hagan del todo dejar el oficio, o desmayar, o pasar algunos días que no entienda sino en llorar, lo cual es inconveniente para los negocios de Dios, en los cuales ha de estar siempre solícito y vigilante. Y aunque esté el corazón traspasado de estos dolores,
no ha de aflojar ni descansar, sino, habiendo gana de llorar con unos, ha de reír con otros, y no hacer como hizo Aarón, que habiéndole Dios muerto 2 hijos y siendo reprendido de Moisés porque no había hecho su oficio sacerdotal, dijo él: ¿cómo podía yo agradar a Dios en las ceremonias con corazón lloroso? Acá, Padre, mandadnos siempre busquemos el agradamiento de Dios y pospongamos lo que nuestro corazón querría, porque por llorar la muerte de uno, no corran por nuestra negligencia peligros los otros. Qué clave tan importante da aquí el maestro Ávila, que quien quiera ser padre, conviene tener un corazón de carne para tener compasión de los hijos y un corazón de hierro para sufrir los golpes que la muerte de ellos da, para no quedar derribados con los golpes que recibamos. Todos, hermanos sacerdotes, tenemos experiencia de ello, tenemos experiencia de los golpes que sufrimos y cómo a veces nos afectan y pueden de hecho traslucirse al exterior nuestro dolor. Por eso, pidamos al Señor, como decía el maestro, que nos dé su corazón. Señor, si me mandáis a hacer lo que vos hicisteis, dadme vuestro corazón. Sí, necesitamos solo un corazón, es decir, necesitamos no solo un corazón bueno o un corazón firme, sino el corazón de Jesucristo. Y Él quiere dárnoslo. Vamos a pedírselo cada vez que comulguemos. Señor, me mandas ser ministro tuyo, alférez tuyo, me mandas a apacentar tus ovejas. Dame tu corazón, que sin ti no puedo hacer nada. Razones que diga vuestra reverencia, algunos avisos que debe guardar con ellos, los cuales no son sino sacados de la experiencia de hierros que yo he hecho. Querría que bastase haber yo errado para que ninguno errase, y con esto daría yo por bien empleados mis hierros. Sea el primero, que no se dé a ellos cuanto ellos quisieren, porque a cabo de poco tiempo hallará su alma seca, como la madre que se le han secado los pechos con que amamantaba a sus hijos. No los enseñe a estar del todo colgados de la boca del Padre, mas si vinieren muchas veces, mándeles ir a hablar con Dios en la oración, aquel tiempo que allí habían de estar. Y tenga por cierto que muchos de estos que frecuentan la presencia de sus espirituales padres no tienen más raíz en el bien de cuanto están allí oyendo, y más es un deleite humano que toman en estar con quien aman y oyen hablar, que en estar tomando cebo con que crezcan en la vida espiritual. Y de aquí es que no crecen más un día que otro, porque piensan que todo lo ha de hacer el Padre hablando, y así hacen perder el aprovechamiento a su Padre y no crecen ellos cosa alguna. Tienen también esta condición, que en cualquier tribulación que les venga, luego corren a sus padres, todos turbados, porque ninguna fuerza tienen en sí, y aunque el Padre no deba faltar en tales tiempos, mas decirles que vayan delante de nuestro Señor y se representen con aquella pena, porque no pierdan tal tiempo de comunicación con Él, que es el mejor de los tiempos, y para que le oyan con atención les envía Dios la pena, no para que se vayan a consolar con los hombres y pierdan las grandes lumbres y aprovechamientos que Dios suele dar al que corre a Él en el tiempo de las tribulaciones. La suma de esto es que les enseña a andar poco a poco sin ayo, para que no estén siempre flojos y regalados, mas tengan algún nervio de virtud, y no se dé Él tanto a otros que pierda su recogimiento y pesebre de Dios, porque más provecho hará con hablar un poco, si sale de corazón encendido, que con derramar palabras frías acá y allá. El medio en esto pídalo a su conciencia, mirando que no se enfríe, y lo mejor es pídalo al soberano Maestro, que se lo enseñe por el Espíritu suyo. El primer consejo, no darse tanto que uno se quede seco interiormente. Mirad, hay un peligro, como todos sabemos, en la vida es pastoral, aunque es verdad que la línea es muy delgada, la línea divisoria, y hay que estar continuamente quizás rectificando la intención. El peligro es darse tanto a la actividad pastoral, al trato con las almas, que al final uno se quede sin tomar el alimento espiritual necesario. Es verdad, diréis, alguno, que el cura de Ars, al final de su vida, le costaba mucho encontrar tiempo para la oración, porque no paraba de confesar. Bien, pero eso fue después de muchos años de intensa oración, de vida mortificada y de vida de oración. No podemos nosotros dejarnos sin rezar, sin alimentarnos abundantemente. Si no, no daremos nada, daremos frío y no daremos el calor de Dios que las almas necesitan. Nos daremos a nosotros mismos al fin y al cabo. Y a la vez tampoco nos busquemos a nosotros mismos en el trato con las almas, como si nos gustasen que estuviesen colgados de nosotros. Pongámoslos en Dios y tengamos cuidado si se hacen dependientes de nosotros. Lo dice muy bien Ávila, lo ha explicado muy bien. Con lo cual vamos a escuchar ese consejo que es muy importante para nuestra vida pastoral. Segundo consejo, dice, no se meta en remediar necesidades corporales,
salvo ordenando en general cómo se remedie, así como ordenando esa cofradía o cosas semejantes, y con eso cumpla. Y sépanlo así sus hijos, que no han de llegarse a él ni esperen de él favor temporal alguno, porque si en esto no mira, serle ha grande estorbo para el camino que quiere caminar. Y esto está mandado en el Concilio Cartaginense IV, donde se dice: el obispo no haga por sí mismo los negocios de las viudas y huérfanos y peregrinos, sino por el arcipreste o arcidiano. Y dijo abajo, que solamente entienda en la lección y oración y palabra de predicación, ruegos de jueces o de personas a quien se deba algo, porque suelten o esperen, huya de ello, y si mucho le importunaren, cumpla con darle una breve carta en que lo ruegue con toda modestia. Finalmente, de todo esto temporal, huya, acordándose como el Señor daba en rostro, diciendo: buscáisme no por las señales que visteis, mas porque comisteis y os hartasteis. Esta regla tiene excepción, si supiera de alguna particular necesidad corporal de la cual penda cosa del alma, entonces puede entender en ella, lo cual acaece pocas veces en la verdad, aunque quien la padece diga que muchas. Y tampoco descubra a hijos secretos particulares de la comunicación de Dios consigo y con otra persona, porque hallará por experiencia tan poco secreto en ellos, que no lo pudiera creer si no lo probara, si no fuere cosa particular de persona secreta que se le pueda fiar. Sí, este segundo consejo hay que entenderlo bien en el contexto en que es dicho. Se refiere Ávila a que el padre espiritual, el sacerdote o religioso o religiosa que acompañe a otros espiritualmente, no se meta en remediar necesidades materiales directamente, sino a través de la institución encomendada, pero con el sentido de que no vaya buscando la persona más el pan, por así decirlo, que la verdadera dirección espiritual. Es como si dijera, bueno, ¿qué va buscando la persona? ¿Viene buscándome a mí por lo que le doy o porque realmente quiere dirigirse hacia Dios? En el fondo es para que no caiga en un engaño la misma persona. Y pone el ejemplo de cuando Jesús decía que lo buscaban más por haberse saciado por el pan de la multiplicación de los panes que por ser quien era y por ser el Mesías. Y por último, recomienda vivamente no fiarse contando cosas particulares respecto al trato con Dios que uno tiene, con los demás, con las almas que son encomendadas o con las almas que uno dirige espiritualmente. Porque por experiencia, dice Ávila, lo que se cuente no quedará en secreto, sino que al final se sabrá. Tercer consejo. Veréis, sobre todo los sacerdotes, que es importante, aunque el pueblo fiel a veces le pueda costar un poco entenderlo. Dice Ávila: también me parece cerca de esto que vuestra reverencia no curase de confesar ordinariamente, porque hay algunos peligros en ello que quizás le turbarán, y porque será tan combatido que no tendrá tiempo para entender en lección ni oración, lo cual conviene que nunca se deje, porque luego es todo casi perdido. Si alguna cosa quieren de él, dígales que le digan aquello particularmente y respóndale a ellos. Y muchos hay que para contar sus necesidades corporales piden confesión y no cae hombre en ello hasta que ha perdido el tiempo. Y dígolo así porque por maravilla se saca provecho de los que así viven. Otros, para contar una cosa o escrúpulo, piden confesión. Debe decir a estos: mirad, si alguna cosa particular me queréis decir, que no lo fiáis de otro o os parece que yo la podré remediar, decídmela, que la confesión no faltará con quien se haga. Y es buen provimiento tener hablado a algunos confesores y platicado con ellos el arte de confesar, para que entre ambos sean a una, y enviar a aquellos los que vinieren a pedir confesión, diciéndoles: yo os daré quien os confiese mejor que yo. Y es bien tener tasa en el negociar, porque si a cada hora que vienen les ha de responder, no le dejarán rato de quietud. Señáleles a la mañana y tarde ciertas horas, y si en otras vinieren, avise al portero que les diga que vengan a sus horas. Ávila advierte aquí lo que justo antes decíamos, el peligro de un celo desmedido por las almas en cuanto a la disponibilidad. Mirad, queridos hermanos, la vida del sacerdote no es sólo lo que se ve por fuera, que hace esto o aquello, que celebra misa o confiesa, también debe rezar, y mucho, y debe estudiar, debe estar nutrido. Por supuesto, eso no debe ser un refugio, aunque por desgracia me parece difícil que a día de hoy se haga un refugio de la oración, en el más sentido de la palabra. Si así fuese, al final ese tal sacerdote refugiado en la oración al amparo de Dios por algún problemilla cobraría fuerza de Dios para llevar bien el negocio de las almas. Pero bueno, dicho esto, si hay un peligro bajo capa de bien en la disponibilidad continua. Queridos fieles, ayudad a vuestros sacerdotes a que sean hombres de oración. Si quieren tomar el fresco de por la mañana, madrugando para rezar por vosotros,
para ser los hombres de Dios que el pueblo fiel necesita y que puedan luego estar disponibles, no pueden gustar mucho el fresco de la noche, sino a la mañana siguiente no podrán tener fuerza para rezar. Ayudemos pues a nuestros sacerdotes, hermanos, colaboremos con sus tiempos de oración y de estudio, claro está, de verdadera oración y de verdadero estudio, para que así seamos los hombres de Dios que este mundo de hoy necesita. Bien, se nos acaba el tiempo, queridos amigos. Nos despedimos hasta el próximo programa. Si quieren volver a escuchar el programa pueden hacerlo como siempre en la sección podcast de www.radiomaria.es y pueden como siempre hacer cualquier indicación al Padre Fernando o a un servidor en el correo electrónico sanjuandeavila@radiomaria.es. Bien, pues que San Juan de Ávila interceda por nosotros ante el Señor y que por nuestra parte, como padres carnales o padres espirituales como nosotros los sacerdotes, busquemos siempre el reino de Dios y su justicia, es decir, vamos a apostar por Dios siempre, Él el primero, sabiendo que lo demás se dará por añadidura. Buenos días, queridos amigos, y que Dios os bendiga.